Informaciones más destacadas a esta hora. Avanza diálogo de paz en Venezuela. Gobierno se reúne con mandatarios locales de oposición para aprobar recursos de proyectos sociales. Nuevo sismo sacude a Nicaragua. Este viernes se registró un temblor de magnitud 6.1. El gobierno se compromete a proteger a los damnificados. Las FARC, Ejército del Pueblo, pide al gobierno impulsar hechos que conduzcan a cambios profundos que permitan la firma de la paz. Emisiones de gases tóxicos y cenizas del volcán Ubinas generan alerta amarilla en 2 regiones al suroeste del Perú. En Donetsk, activistas prorrusos continúan manifestando su rechazo al gobierno de Kiev. Los detalles de estas y otras informaciones en nuestras siguientes rondas informativas. Este documental contiene imágenes de violencia extrema que no deben ser exhibidas ante niños y adolescentes. El mundo entero conoció que un 11 de abril en Venezuela ocurrió una masacre. El mundo entero condenó las muertes de tantos seres humanos. Estas personas que vemos disparando desde un puente de Caracas fueron señaladas como los autores de la masacre que cobró 19 víctimas fatales. Esa información recorrió el mundo. Un video sirvió de base inicial para determinar quiénes actuaron. Si usted reconoce a algunos de estos delincuentes y asesinos... ¿Cómo disparan contra las personas que venían? ¿Cómo cuántos eran que estaban armados disparando contra el... Diría que habían más de 6 personas allí con armas. Se busca porque son acusados de asesinato masivo. Parando contra las personas que venían por debajo. Esta masacre que propiciaron los círculos bolivarianos y algunos francotiradores del gobierno. Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. 10 killed and 100 wounded. That is what took place, and a transitional civilian government has been installed. Pensás que sacar de la patria. Durante los próximos minutos conoceremos hechos claves de una historia que los medios privados de comunicación ocultaron sobre la masacre de Puente Yaguno. Hay lugares de la ciudad que recuerdan los capítulos de la historia de un país. Puente Yaguno y la Avenida Baral es uno de esos lugares. Este puente no alojaba ningún monumento, ningún hecho notorio de la historia había sucedido en él. Solo el tráfico caraqueño y los vecinos del céntrico lugar transitaban por el puente. Construido alrededor de los años 50, su anonimato sobrevivió el paso del tiempo. Y así hubiera permanecido de no ser por los sucesos que ocurrieron un 11 de abril durante el golpe de Estado en Venezuela. Se oían las balas en los árboles, yo me tapaba la cabeza, yo dije, Dios mío, me dieron. Yo nunca había sentido la muerte tan cerca como ese día. En los alrededores del puente y en el alma de los venezolanos quedan las marcas de aquella masacre. Junto al dolor, la incertidumbre y la duda rodean a este puente. Las explicaciones en torno a lo sucedido se contradicen. El puente y las esquinas tienen muchas cosas que aún que contar. Hasta aquí llegó la Policía Metropolitana, ahí está el Hotel Edén y nos están disparando de francotiradores. Todas esas cosas nosotros queremos que salga a la luz pública. Para muchos medios de comunicación privados, toda la verdad consiste en que el presidente Chávez envió a unos pistoleros a disparar contra una manifestación de oposición que pasaba por debajo del puente. Pero esta explicación no responde muchas dudas. Si la manifestación de oposición nunca pasó por allí, ¿a qué le disparaban estas personas? Si era una emboscada, ¿por qué se dejaron ver? Si disparaban contra manifestantes desarmados, ¿por qué y de qué se protegían tirándose al suelo? ¿Por qué nunca se transmitió el video completo de la cámara que registró estos disparos? ¿Qué pasó con los presuntos francotiradores capturados en los edificios cercanos?
¿Por qué muchos familiares de las víctimas defienden a las personas que dispararon alegando defensa propia, mientras los medios insisten en mostrarnos solo la otra versión? La historia tan difundida por algunos medios de comunicación no explica esta y otras interrogantes, pero los alrededores de Puente Llaguno, las imágenes de ese día y la memoria de quienes vivimos esos trágicos sucesos guardan hechos claves para comprender una parte de la verdad no contada sobre la masacre de Puente Llaguno. Este documental no pretende descifrar todas las interrogantes alrededor de los hechos del 11 de abril. Su propósito solo es interpretar y ordenar algunos hechos registrados en el Puente Llaguno y la Avenida Baral a través de una investigación audiovisual que contribuya a despejar las mentiras y manipulaciones que se han tejido alrededor del tema. La recopilación y análisis de cientos de fotografías y horas de video nos permitió reconstruir la cronología de algunos sucesos del 11 de abril, una cronología que comienza desde la mañana de ese día y que revela las claves de una masacre. El mes de abril en Venezuela fue la fecha elegida por los factores políticos de oposición para iniciar una huelga general cuyo propósito era lograr la renuncia del gobierno del presidente Chávez. Los partidarios de la oposición convocaron a una manifestación que llegaría hasta un sector del este de la ciudad llamado Chuao. Por su parte, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, los simpatizantes del presidente Chávez mantenían por 3 días consecutivos una concentración popular en apoyo al proceso de cambios y en rechazo al paro. Para muchas personas, nada parecía indicar que se aproximaba una tragedia. Las dos concentraciones se encontraban separadas por una distancia de 11 kilómetros. Pero en horas del mediodía, desde la tarima de la oposición, los dirigentes hacen un llamado público conminando a los manifestantes a dirigirse hacia Miraflores. Este llamado causó asombro, pues la marcha estaba permisada hasta Chuao y la propuesta de estos dirigentes suponía irse a encontrar con la concentración bolivariana. ¡Salgan! ¡Vamos a marchar! ¡No voy a negarme con ustedes! Los manifestantes de oposición seguían la nueva ruta y en horas del mediodía se producen las 2 primeras víctimas de bala cuando la marcha apenas había iniciado su nuevo recorrido. Yo recibí un disparo y la profesora Carmen Blanca León de Guedes, otro disparo. Yo hacia abajo para ver dónde me arde muchísimo. En ese momento veo una aureola oscura en mi pantalón y toco y empiezo a ver la sangre que me sale de la herida. Y ahí empiezo a dar quizás vueltas como un trompo diciendo estoy herida, estoy herida. El médico que la atendió en el Hospital Clínico Universitario le señaló que tenía tatuaje de pólvora. El tatuaje de pólvora indica que fueron impactos por disparos a quemarropa, es decir, efectuados desde la propia marcha de la oposición. Ningún medio televisivo reseñó en ese momento la importancia que tenía esta información para la seguridad de las personas. Ya son la 1:10 de la tarde y llegará hasta la Avenida Bolívar, llegará hasta Miraflores. Ya desde aquí tenemos visual de la marcha que tiene pretensiones de llegar hasta Miraflores. A pesar de la insistencia, autoridades municipales y policiales se opusieron a este llamado desde un primer momento. Es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. Advertimos a los organizadores que esa marcha no podía pasar de allí de Chuao. No sé que tú eres dueño de tu casa, pero si esta vaina no la organizamos, la vamos a perder. Abriéndole camino a la marcha se encontraba el dirigente de oposición y contraalmirante retirado Molina Tamayo, quien logró sortear varios cordones de la Policía Metropolitana, la cual no mostró mayor resistencia, permitiendo que la marcha continuara su curso. Dile que no hay vuelta atrás. ¿Ustedes van a insistir en llegar hasta Miraflores pese a esta situación? Hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la Avenida Bolívar. Si el pueblo pide que vamos a Miraflores, esta es una marcha pacífica. Hemos entendido. A las 2:15, el alto mando militar emite un breve mensaje en cadena nacional para desmentir los rumores que se propagaban en la calle. Se ha comentado que el señor presidente de la República se encuentra detenido en el Fuerte Tiuna o en Miraflores. Lo desmiento categóricamente. Llamamos al pueblo venezolano a mantener la calma.
al ejercicio de un ejemplar civismo y a rechazar toda incitación a la violencia, al desorden y a la anarquía. Voy a proceder ahorita a trancar ahí arriba para evitar que nos sobrepase esto. ¿Seguramente está intentando trancar la manifestación? Sí. Ese día, 10 militares de alto rango celebran una reunión. La cita no fue en ninguna instalación militar, sino en un municipio al este de la ciudad. El objetivo era proclamar el levantamiento militar contra el presidente Chávez que venían preparando desde meses atrás. Nosotros estábamos pronunciando antes de que hubiese el primer muerto, y eso fue la decisión que tomamos y vinimos acá a hacerlo antes de que hubiera el primer muerto. Al lugar convocaron discretamente a varios periodistas, entre ellos a Otto Neustall, corresponsal de CNN, quien meses después reveló su testimonio sobre lo que allí sucedió. Se fueron poniendo sus uniformes de gala, estaban en el uniforme de campaña, y aparentemente habían coordinado un equipo de microondas para poder transmitir la señal, porque esta señal iba a significar una especie de código para que en otras partes del país se levantasen y apoyasen la insurrección militar que estaba en camino hasta ese momento. La insistencia en ir a encontrarse con la otra manifestación significó más que un acto de provocación, una convocatoria directa a la muerte. Esto lo sabían algunos dirigentes de oposición, como declaró uno de ellos al día siguiente. Sabíamos que había riesgo. Sabíamos que podíamos enfrentar situaciones difíciles y que podíamos confrontar hasta la muerte, hasta la muerte. Pasadas las 2 de la tarde, cuando la marcha de oposición llega al centro de Caracas, se registran nuevos hechos de violencia cuando varios peatones son agredidos por manifestar su apoyo a Chávez. Una de las personas que presenció este ataque relata los hechos. De pronto irrumpió la parte delantera de la marcha que venía del este. Se lanzaron hacia la zona sur de la avenida Baral, golpeando todo el que consiguieran por el medio. Tienen ácido, le echaron ácido al señor, ¿ves? ¿Cómo hacen eso? En efecto le tiraron una sustancia que lo dejó ciego. El señor cae en el piso y lo empiezan a patear y le empiezan a dar golpes. Queremos recordar que esta marcha protagonizada por la sociedad civil se ha caracterizado desde su comienzo por la tranquilidad, por no registrar ni un solo hecho irregular, Los primeros manifestantes de la oposición llegan hasta la zona conocida como El Calvario en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Un cordón de la Policía Metropolitana impidió por algunos momentos que continuaran su curso, evitando que se encontraran con la manifestación bolivariana que estaba contenida por la Guardia Nacional en el otro extremo de esa calle. Sin embargo, en diversas fotografías se observa a varias personas de la oposición tratando de romper el cerco policial. Quien vemos en pantalla es Guayqueipuro Lameda, general retirado y expresidente de PDVSA, a quien la policía trató de disuadir. Con él se encontraba el contraalmirante retirado Molina Tamayo. Eran las 2:30 de la tarde y por televisión algunos dirigentes de la oposición ya declaraban estar al tanto del peligro que se corría. Ya se nos ha dicho que con cabilleros, que con pistolas y con cosas se está esperando a la gente. Esa es la Venezuela que queremos, una Venezuela que riegue la sangre, que exista la confrontación, que si unos contra otros. Yo no estoy de acuerdo con eso. A pesar de manejar estas informaciones, los dirigentes de oposición logran romper el cordón policial en el Calvario, derribando las unidades motorizadas de la Policía Metropolitana. Del otro lado, los manifestantes bolivarianos son contenidos por efectivos de la Guardia Nacional. Reporteros de diversos medios registraron estos momentos, entre ellos Maurice Lemoine, corresponsal francés. Estaban muy próximos, estaban como a... ya había 70 metros, 80 metros, realmente muy poco, con el riesgo de enfrentamiento, sí. Y para separarles había un grupo de la Guardia Nacional muy reducido por mi sorpresa, ¿sí? Estaban como 15. Entonces empezaron a echar gases lacrimógenas, ¿sí?, a la marcha de la oposición, porque realmente hay que decir que los bolivarianos estaban tranquilos.
Estos enfrentamientos con gases y piedras, aunque se mantuvieron durante toda la tarde, no ocasionaron ninguna víctima fatal en el sector del Calvario. A pocos metros del Palacio de Gobierno, el equipo reporteril del canal Venevisión ya se encontraba con una unidad de microondas listos para transmitir. Llegué al edificio en horas del mediodía acompañado del camarógrafo Julio Rodríguez y el asistente Juan Acevedo. El para entonces gerente de producción del noticiero de otro canal privado nos relata la importancia de ese lugar para la cobertura noticiosa. El único edificio en el perímetro inmediato de Miraflores que tiene línea visual con las antenas repetidoras es el edificio donde Venevisión instaló sus cámaras. Ese día, Venevisión pagó varios cientos de miles de bolívares por tener el acceso exclusivo a ese edificio, con lo cual dejaron al resto de los canales fuera de esa locación. Mientras en el Calvario la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana trataban de evitar el choque de las dos manifestaciones, los dirigentes de oposición insistían en llegar a Miraflores. Allí vemos al gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, subido a ese camión. Allí lo vemos y está aupando a la gente diciéndole vamos a Miraflores. Vamos a Miraflores, es lo que está diciendo el gobernador Enrique Mendoza. En el Calvario, los dirigentes Tamayo y Lameda reiteraban su llamado de llegar hasta la otra manifestación. Hay que superar las bombas lacrimógenas. El viento está hacia acá. Hay que superar las bombas lacrimógenas. El viento cae hacia acá. Hay que pasar corriendo hacia el otro lado. Pasen la voz, pasen la voz. En lo que tiren bombas lacrimógenas, todos a correr hacia adelante. Y a superar la bomba lacrimógena. Este llamado podría haber desatado una tragedia en ese momento. Afortunadamente, pocos le hicieron caso. Pero no eran ellos los únicos que incitaban a la violencia. El diario El Nacional sorprendió con una edición extra que salió a la calle con un titular que anunciaba por adelantado los hechos de ese día. Por su parte, al canal privado Venevisión llega una noticia de gran importancia. Una nota que nos está llegando en este momento dice lo siguiente: Policía Metropolitana evitará que la marcha opositora llegue a Miraflores. El director de la Policía Metropolitana, comisario Henry Vivas, dijo este jueves que el organismo de seguridad tiene órdenes de evitar que la marcha convocada por Fede Cámaras y la CTV se movilice a Miraflores para evitar un posible enfrentamiento con simpatizantes del oficialismo que se encuentran en el lugar. Hacemos esta pausa para llamar la atención sobre cómo el canal sacó atropelladamente del aire al narrador antes que éste terminara de leer el comunicado. Para evitar un posible enfrentamiento con simpatizantes del oficialismo que se encuentran en el lugar. La Policía Metropolitana hizo acto de presencia a la altura de la Avenida Bolívar. Meses después, un directivo de otro de los principales canales reveló en un programa frente a sus reporteros que el 11 de abril él ya estaba en conocimiento de la violencia que se avecinaba. Habían alertado sobre la posibilidad de que hubiera violencia en la marcha. Y no entiendo cómo funcionarios públicos que nos alertaron que iba a haber violencia en la marcha no utilizaron la fuerza pública para impedir que la marcha llegase hasta donde llegó, que hubiera sido la manera de impedir la masacre que hoy en día hemos visto. Pero el canal que dirige mantuvo insistentemente en pantalla el llamado a seguir avanzando hacia Miraflores. Al este de la ciudad, los 10 militares insurrectos esperaban la llegada de un equipo de microondas con el cual transmitirían su mensaje. En la espera, el equipo de CNN grabó un ensayo según lo testimonia Otto Neustad. Entonces le digo, hagan el ensayo, ellos hacen el ensayo y yo lo grabo, o sea, lo graba mi equipo. La persona que lee el anuncio es el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, quien sería nombrado al día siguiente ministro de la Defensa del gobierno de facto. Esta es una parte del comunicado que leyó. Con francotiradores, para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. El testimonio que dio el para entonces corresponsal de CNN indicaba la existencia de una macabra conspiración vinculada a la masacre que ocurriría más tarde. En esa prueba
Ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. Este grupo de oficiales no solo llamaban a una insurrección militar, sino que anunciaban la cifra de víctimas por adelantado. El corresponsal internacional fue testigo de ello. Para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. El cassette fue guardado, pero con el tiempo salió a la luz pública junto al testimonio del reportero, convirtiéndose en piezas claves para entender los acontecimientos ocurridos el 11 de abril. Alrededor de las 3 de la tarde hay enfrentamientos con piedras y bombas en el Calvario y frente al Liceo Fermín Toro. En la avenida Baral y Puente Llaguno aún no se han producido los primeros enfrentamientos. Los dirigentes de oposición se retiran de la zona. Lameda y Tamayo se dirigen a Venevisión al igual que Carmona Estanga. Carlos Ortega se había retirado momentos antes a una oficina cercana a la CTV. Enrique Mendoza, otro de los dirigentes que condujo la marcha hacia Miraflores, se retiró a un centro médico afectado por el humo. Aludiendo a diferentes motivos, cada uno de estos dirigentes de oposición fue retirándose justo antes de que comenzara la masacre, mientras sus seguidores permanecieron en el lugar. Son las 3:20 de la tarde y en vivo las televisoras muestran a los primeros heridos que caen en el bando bolivariano. De alguien que va cargando como algún herido también, pero desde la sede de Miraflores hay alguien, un grupo de personas cargando a alguien, pero esas personas podrían ser de los círculos bolivarianos porque tienen las boinas rojas. Ya se había desatado la violencia. En la avenida Baral, la unidad blindada de la Policía Metropolitana arremete contra los manifestantes bolivarianos aproximadamente a las 3:20 de la tarde. Esta cámara no grabó la escena completa, pero pudimos determinar lo que ocurrió en la esquina siguiente, sincronizando con otra cámara que grababa la misma escena. La moto que sube esta esquina, llamada Pedrera, es nuestro punto de referencia para sincronizar las dos cámaras. Se trata de la misma escena grabada desde 2 ángulos distintos. Esta cámara permanece encendida sin cortar la imagen hasta que sube a la esquina siguiente. Avanzamos en cámara rápida, comprobando que no existen cortes de grabación de cámara. Cuando llegamos a la esquina Muñoz, nos encontramos con la primera víctima por impacto de disparo en la cabeza de ese día. Se trata de Tony Velázquez, quien se encontraba en el bando bolivariano. Un único disparo lo impacta en el lóbulo frontal izquierdo mientras se arremetía la unidad blindada. Tony Velázquez marca el inicio de víctimas por la presunta acción de francotiradores ese día. El personal médico acude al lugar y cuando las unidades se retiran, Tony Velázquez es llevado por una calle lateral hasta un centro médico ubicado en el Palacio de Miraflores. Una cámara fotográfica desde este punto recoge el momento en que lo trasladan en camilla. Son las 3:40 cuando esta imagen, capturada por la cámara de Venevisión, es transmitida en vivo simultáneamente por varios canales. Creo que es la segunda, Erika, que vemos. ¿Será que se han desmayado muchas personas allí frente al Palacio de Miraflores? ¿Será que de verdad que no se sabe qué es lo que está pasando específicamente, ¿no? Pero se ven boinas rojas corriendito por allí entre la manifestación que está a las puertas de la sede del Ejecutivo. Mientras Tony Velázquez era llevado al puesto médico, seguían produciéndose víctimas en la avenida Baral. Hubo un momento en que la policía se colocó entre los manifestantes, ¿no? Y este cerco se rompió muy rápidamente. Desde la 1 de la tarde de ese día, la Guardia y la Policía habían planificado conjuntamente varios puntos de seguridad en los alrededores de Miraflores. Guardias y policías debían mantener cordones en estos 3 puntos para evitar el choque de las 2 manifestaciones. Esto solo se cumplió en el sector del Calvario, donde no ocurrió ninguna muerte.
En otro de los puntos, la policía rompió el cordón y permitieron que los manifestantes de oposición se aproximasen, produciéndose enfrentamientos con la guardia. En este sector se producen 3 muertes ese día. En la avenida Baral, el cerco de la policía se rompe por completo y la Guardia Nacional recibió la orden de superiores implicados en el golpe de hacerse a un lado, permitiendo que las unidades de la policía avanzasen hacia el puente Yaguno. 12 personas morirían por los hechos de violencia en ese sector. Todas las víctimas fueron civiles y la mayoría pertenecían a ambos bandos. Otros simplemente transitaban por el lugar. Al sur de la avenida Baral y desde una de las unidades blindadas se producen disparos hacia el puente Yaguno. Esta cámara de un canal de televisión registró los disparos hacia el norte de la avenida. Uno de los uniformados pide a la cámara que no grabe. Después de estos disparos y detrás de las unidades se produce la segunda víctima con impacto de bala en la cabeza. Se trata de Magdalena Sauce, quien se encontraba en la manifestación de oposición. Me dieron un tiro en la cabeza. Con esta víctima van 2 personas impactadas de bala en la cabeza. Ya hirieron una chama y ahora viene otra herida y un tipo que lo carga en la moto. Esto es un desastre total. Los disparos que sufren ambas manifestaciones, lejos de dispersarlas, enardecieron los ánimos de ambos grupos. Se encuentran a una cuadra de separación y se producen enfrentamientos con piedras y botellas. Se escuchan varias detonaciones y cae un manifestante bolivariano por herida de bala. En mi cabeza se impía como abeja y cuando veo hacia arriba pegan los impactos de bala y me tiro hacia la carretera. En la carretera me devuelvo y cuando me devuelvo es cuando me impactan de 2 tiros. Siguen escuchándose detonaciones y Jesús Orlando Arellano, manifestante de la oposición, es impactado por una bala que penetra en su tórax. El joven de 34 años pierde la vida. Diógenes López, manifestante bolivariano, se encontraba en el centro del puente Yaguno y recibe 2 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Siguen escuchándose detonaciones, pero nadie identifica de dónde provienen. La cámara lenta nos permite distinguir los fogonazos de disparos efectuados desde el interior de una de las unidades blindadas. Hasta ese momento, la información que transmitieron en relación con las víctimas fue que los bolivarianos se desmayaban por el sol y restaron importancia a los heridos de bala. Destacar cuando se está atendiendo a esta persona que aparentemente está herida, pero también podría haber sufrido algún tipo de desmayo por Las principales televisoras no informaban sobre la masacre que ocurría en la avenida Baral. Algunos justificaron su silencio señalando que la transmisión en cadena del mensaje del presidente Chávez impidió que las televisoras informaran sobre los muertos y heridos. El presidente había previsto, había premeditado todo lo que iba a ocurrir y trató de que los medios de comunicación no informaran sobre esa masacre que estaba ocurriendo porque él tenía ocupado por la cadena las televisoras y las radios. Pero hasta el momento no había ninguna transmisión en cadena. A partir de las 3:10 de la tarde se produjeron más de 20 víctimas en un lapso de 30 minutos. De haber querido informar, los medios privados hubiesen podido hacerlo. Después de una tensa espera, llegó la unidad de microondas que esperaban los militares insurrectos para transmitir su mensaje. Cuando nos informa inteligencia que iba a haber una cadena a las 3 de la tarde con el presidente, comenzamos a acelerar el proceso. Yo sé que esto fue tan rápido que tener un microondas instalado para el momento nos costó, lamentablemente no llegó a tiempo, o llegó un poquito más tarde de lo esperado. El llamado de estos militares no pudo ser transmitido a tiempo y a las 3:44 de la tarde el presidente Chávez inicia un mensaje en cadena nacional. He tomado la decisión, cuando falta, según mi reloj, 15 minutos para las 4 de la tarde, de convocar esta cadena nacional de radio y televisión. Continúan cayendo manifestantes en la avenida Baral y a las 13:50 es herido el fotoreportero Jorge Ibrahim Tortosa. Lo distinguimos del lado inferior izquierdo de la imagen cuando toma una foto hacia la unidad blindada.
en la esquina de la Pedrera, él viene cruzando y es cuando se oye el impacto de bala y mi hermano cae. Otra cámara situada al sur capta el momento en que es impactado de un tiro en la cabeza. Son las 3:50 de la tarde. Su cámara fotográfica desapareció del lugar. Salen unos policías, uno los auxilian. Hay dos personas con chaleco que presuntamente que eran compañeros de trabajo de él. Le quitan la cámara, ni siquiera lo auxilian, le quitan la cámara. En esta imagen, donde policías y manifestantes trasladan a Tortosa, se distingue una persona que se aleja del grupo llevando algo en sus manos. Los policías lo detienen, le quitan la cámara, ellos van detenidos. Ellos fueron detenidos, que lo chequean, lo consiguen a cada uno con una pistola. La gorra y su vestimenta nos permiten ubicarlo en una imagen grabada más tarde. Lleva en sus manos la cámara de Tortosa. Momentos antes de que Tortosa fuera herido, estas mismas dos personas no llevaban ninguna cámara en sus manos. Lo ponen a la orden del Tribunal 24 de Control, ¿verdad? Y los absuelven a ellos. Salen en libertad. Para los familiares de Tortosa sigue siendo un misterio lo que pasó con las últimas imágenes tomadas por el fotoreportero. Claro, tuve la fotografía salteada, incluso unas fotos que no son de él. Entonces quedan muchas dudas, ¿verdad? Quedan dudas en qué duda. No sé si, o sea, yo pienso que todo fue premeditado. Segundos más tarde del disparo que impacta a Tortosa, se escucha un único tiro que da en el rostro de Malvina Pesate, manifestante de oposición. El registro del momento en que cayó esta víctima es contundente. Una gran puntería que permite hacer blanco sobre la cabeza con un solo tiro. La fuerza con la que se escucha el disparo parece indicar la proximidad del tirador. Alrededor de ese momento, otras personas recibirían impactos de bala en la cabeza. Alexis Bordones y José Antonio Gamayo se encontraban en la manifestación de oposición al sur de la avenida. Los manifestantes de la oposición suben junto a las unidades de la policía hacia la esquina de Muñoz. Ángel Luis Figueroa, quien habíamos visto en la manifestación de oposición momentos antes, recibió un disparo en el tórax que le quitó la vida. Otro joven de la oposición en la esquina Muñoz es alcanzado de un disparo en la pierna. En esos momentos recibe un impacto de bala en la cabeza Jesús Mohamed Espinosa Capote, joven manifestante de la oposición cuando se encontraba en la esquina de Muñoz. Capote es el último manifestante de la oposición que cae en la avenida Baral. Esto ocurrió a las 13:55 minutos de la tarde aproximadamente. Están disparando. La documentalista Lilian Blaser se encontraba a la altura de las unidades blindadas en ese momento y nos relata los hechos. Como decían que desde el norte estaban disparando, yo a cada rato me acercaba en Sunín al puente Yaguno y a las alrededor de este para ver qué era lo que estaba pasando. Y lo que me llamaba la atención después de que vi las tomas del puente Yaguno y las personas disparando desde allí, era que por lo menos durante todo el tiempo que yo estuve ahí, en el puente Yaguno no ocurrieron esas cosas, ¿no? O sea, estaba la gente parada y se ve en las grabaciones que reiteradamente hago hacia arriba, cada 5 minutos yo grababa hacia arriba que las personas están paradas en el puente, ¿no? Hay personas arriba en el puente y abajo, ¿no? Las cajas que vemos en el suelo serán incendiadas momentos más tarde, lo cual nos marca un antes y un después de los sucesos en la avenida Baral. Mientras caían las personas que hemos visto hasta el momento, las cajas se encuentran regadas en el suelo y no había ninguna fogata en este lugar. Incluso en la imagen donde trasladan a Jesús Espinosa Capote, la última víctima fatal de la oposición en la avenida Baral, distinguimos al fondo el conjunto de cajas regadas en el suelo a la altura de la esquina Muñoz. Aún no habían sido incendiadas. Posteriormente veremos que en ese sitio se enciende una fogata con esas mismas cajas.
Este dato es aparentemente irrelevante, pero reviste gran importancia para determinar la cronología de los sucesos. Sobre el puente Yaguno caen otros manifestantes bolivarianos. Yesenia Fuentes se encontraba junto a su esposo e hijo cuando recibe un impacto de bala en la cara. Su marido recibe otro en la pierna. Es cuando siento el golpe en la cara y pensé que era una pedrada. Me dieron desde allá. Desde allá. Venezuela, 11 de abril de 2002. Golpe de Estado al presidente constitucional Hugo Chávez Frías. Sectores de la oligarquía venezolana, los medios de comunicación privados, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, la cúpula empresarial y el sindicato a ella asociada, junto a militares de derecha, desencadenaron hechos de violencia que condujeron al golpe de Estado contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. El golpe del 11 de abril constituye el primer caso de una asonada organizada y protagonizada por los medios de comunicación en contra de las leyes revolucionarias aprobadas en beneficio del pueblo. Tras el asalto al poder, los sectores golpistas detienen al comandante Chávez en las instalaciones del fuerte militar, Tiuna, en la ciudad de Caracas. Se inicia la resistencia popular. Golpe de Estado al presidente constitucional Hugo Chávez Frías. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. El rostro de las mujeres de Mozambique está cargado de vidas no contadas, silenciadas. Voces desde Mozambique rescata la voz de las mujeres africanas que luchan diariamente por activar el desarrollo de África. Luta continua significa que cuando a pessoa tem dificuldades, os problemas são de todos nós, mas nunca parar. Documentales Telesur presenta Voces desde Mozambique este sábado, solo por Telesur. ¿Quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas? ¿Conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en América Latina y el mundo? Descubre esto y más en Atomum, el espacio informativo, científico y tecnológico, con la conducción de Dani Pérez. Conoce el lado humano de la tecnología, la ciencia al servicio de los pueblos. Atomum, todos los lunes, solo por Telesur. El próximo miércoles en entrevista con Alfredo Molano. Conozca el perfil de Marta Lucía Ramírez, aspirante a la presidencia de Colombia por el Partido Conservador, ex ministra de Defensa. ¿Cuáles son sus perspectivas para Colombia? En el Partido Conservador pensamos que Álvaro Uribe gobernó con nuestra ideología y yo eso lo comparto. Esa es la esencia del Partido Conservador. El próximo miércoles solo por Telesur. La mano de Dios fue el gol. El segundo gol. Tú metiste un gol con la mano. Claro. El segundo gol a los ingleses fue una pelota alta que la iba a coger el portero y yo hice que iba a darle con la cabeza y le metí el puño. Y
Bueno, el árbitro no vio nada. El árbitro ni en línea. Miro en línea que va para la mitad de la cancha. Miro al árbitro que va para la mitad de la cancha y le dije, abrácenme que es gol, abrácenme que es gol. Y le metimos un golazo de zurda, solo por Telesur. Durante décadas, el racismo se institucionalizó en el pueblo boliviano. No querían que sea un presidente. No, porque han dicho bien claro, es indio, lo han dicho. Hoy una ley busca desmontar la discriminación colonial y patriarcal. Armamos esta ley, pero pensando en todos los bolivianos y las bolivianas. Ellos tienen su causa. ¿Cuál es la tuya? Causa Justa, con Piedad Córdoba. En estreno, próximo martes, solo por Telesur. Hasta las 3:55 de la tarde en la avenida Baral y Puente Llaguno van al menos 8 víctimas impactadas en la cabeza, hecho que reafirma la tesis de francotiradores actuando en el lugar, tal como lo habían anunciado los militares insurrectos antes de que hubiesen ocurrido estos hechos, según el testimonio de Otto Neustad. Son las 4 de la tarde y las unidades blindadas se encuentran a 3 cuadras del Puente Llaguno. Los manifestantes bolivarianos bajan a la esquina de Muñoz. En ese momento se lanza una botella con gasolina y se enciende una fogata con las cajas que se encontraban en el suelo. Cuando los bolivarianos llegan a Muñoz, son recibidos por una lluvia de balas. Cerca de la esquina de Pedrera, la cámara captó un tirador encubierto. Se trata de una persona que apunta y dispara un arma larga hacia los manifestantes bolivarianos. Algunos fotoreporteros presentes ese día captaron sus imágenes con cámaras digitales. Este tipo de cámaras registra información clave para la reconstrucción cronológica. Poseen una serie de características que no poseían las cámaras de película convencional. Una de estas es que registran la hora, la fecha exacta, día, mes y año de la toma. El registro digital de la cámara de Enrique Hernández nos muestra la secuencia en el orden en que fueron tomadas las imágenes. Estaban 4 unidades de la Policía Metropolitana y estaban efectuando disparos hacia arriba, hacia el Puente Llaguno. Por supuesto caían muchos los manifestantes que caían heridos eran los que estaban defendiendo en ese momento al presidente Hugo Chávez. Me empezaron a disparar y cuando me di cuenta ya tenía el brazo flojo y empecé a correr. Cuando me di cuenta tenía todo el brazo chorreado de sangre. Entró aquí, salió aquí y volvió a entrar aquí. Mientras los manifestantes bolivarianos huyen de los disparos corriendo hacia el norte, uno de ellos saca su arma y trata de ubicar al tirador. Se trata de Amílcar Carvajal, quien a través de muchos medios de comunicación privados fue acusado de haber disparado contra el fotoreportero Jorge Tortosa, pero existen evidencias que demuestran su inocencia. Una prueba es la hora en que fue tomada la foto. Esta es la foto donde se ve Amílcar con una pistola en la mano, la hora 16:03:03, o sea que eran las 4:03 segundos de la tarde. Cuando Amílcar saca su arma ya habían transcurrido 13 minutos desde el momento en que Tortosa fue impactado. La prueba de balística es otro elemento que reafirma su inocencia. Según el estudio de la trayectoria intraorgánica, la bala siguió esta dirección, lo cual hace imposible que ese disparo haya provenido del lugar donde se encontraba Amílcar Carvajal. Otra evidencia viene a corroborar la inocencia de esta persona. Se trata de las cajas que se encontraban en el suelo en la esquina Muñoz. Todas las muertes e impactos en la cabeza ocurridas en ese sector hasta el momento sucedieron antes de que se encendiera la fogata en la esquina Muñoz. Si analizamos el orden en que el fotoreportero registró las imágenes, vemos que en la foto número 13 ya las cajas estaban ardiendo. Igualmente en la foto número 14. La foto 15 también nos muestra la fogata.
Volvemos a verla en la foto 16. Enrique Hernández toma 2 imágenes más y es en la foto número 19 donde aparece Carvajal. Cuando es fotografiado, ya la fogata llevaba varios minutos ardiendo y desde que eso ocurrió no se registraron más víctimas fatales de la oposición en la avenida Baral. Amílcar Carvajal no pudo haber impactado a ninguna de esas personas. Incluso lo vemos momentos antes en otra gráfica de Hernández. Venía desde el oeste y aún no se habían producido los disparos contra los manifestantes bolivarianos que lo llevaron momentos más tarde a sacar su arma. Utilizaron la foto tomada por Enrique Hernández para acusar a una persona inocente y ni siquiera llamaron al fotógrafo para conocer su testimonio. Eso se veía caer en personas heridas con boinas rojas. Un testimonio que contradecía la campaña incriminatoria desplegada a través de muchos medios de comunicación. Era uno de las personas que estaba protestando en contra de la Policía Metropolitana. Presentaba una herida de bala en el pie y era asistido por 2 personas. Esa foto fue tomada a las 4 y 7 minutos de la tarde. Este es otro herido de bala también. Esta toma la hice a las 4 y 11 minutos. 34 segundos. La policía. La Policía Metropolitana. Captando mis imágenes me hirieron en el abdomen. De ahí salí unos compañeros que me llevaron hasta el Palacio Blanco donde me asistieron, me hicieron los primeros auxilios. Las unidades blindadas inician una nueva arremetida y varios manifestantes bolivarianos son heridos mientras corren hacia el puente Yaguno. Mientras tanto, en otro lugar, policías, reporteros y manifestantes de oposición son atacados por tiradores encubiertos. Estas imágenes muestran a funcionarios y reporteros protegiéndose de los disparos mientras tratan de ubicar su procedencia. Son imágenes que se utilizaron repetidas veces para indicar que los uniformados se protegían de disparos que provenían del puente Yaguno. Pero el lugar donde esto ocurre es en una calle lateral al sur de la avenida, desde donde no existe visual hacia el puente Yaguno. Según los testigos, los disparos provenían de uno de los pisos superiores de un edificio cercano, el Hotel Junín. Los policías responden con sus armas mientras intentan tomar el edificio. ¡Está la puerta abierta para tomar ese edificio! ¡Mira, vamos a tomar ese edificio! Este foco de disparos cesa cuando los uniformados logran entrar al lugar. Nunca se reveló la identidad de quienes habían disparado desde ese edificio. Al norte de la avenida continúan los disparos contra los manifestantes bolivarianos. Uno de los sobrevivientes nos dio su testimonio. Cuando me devuelvo, veo que vienen unas ballenas subiendo y empieza un enfrentamiento de disparos, ya empezaron a disparar. A mí me hirió la Policía Metropolitana, de los que venían a traer la ballena con camisas blancas, pantalón azul y cascos blancos, que venían disparando con armas largas y armas cortas. Esos árboles, lástima que no hablaran, pero esos árboles llevaron balas por carajazo, sonaban las balas y yo me ponía las manos en la cabeza. Me dieron acá abajo, detrás del kiosco, me hirieron acá y me salió acá. Entonces me hicieron esta operación para salvarme la vida. En el interior de una de las unidades se activa accidentalmente una bomba lacrimógena obligando a los efectivos a abandonar el vehículo. Después de haber recibido asistencia médica en el puesto de Miraflores, el fotoreportero Hernández se acercó al puente Yaguno desde donde pudo captar esta fotografía. Se ve la posición de la Policía Metropolitana, 4 vehículos blindados antimotines, que son los ballenas y los rinocerontes, y están viendo frente hacia donde está Puente Yaguno. Esto fue a las 4 y 28 minutos. En la imagen podemos ver que los manifestantes que se encuentran debajo del puente frente a las unidades blindadas son los bolivarianos. Ninguna marcha de oposición venía subiendo. Momentos después, los vehículos blindados se reanudan la marcha y los disparos mientras los manifestantes bolivarianos siguen cayendo.
Muy cerca de Puente Llaguno, un equipo de medios alternativos había improvisado un set de entrevistas con el que recogían breves testimonios de los participantes en la manifestación que apoyaba a Chávez. Cada vez con mayor frecuencia llegaban heridos del Puente Llaguno denunciando la agresión. La policía arremetió contra todos nosotros que estamos ahí. Sí, hay un herido allá que lo llevan para el hospital Vargas, lo hirieron de un tiro en la pierna. ¿De dónde? ¿Quién fue? ¿De la metropolitana? Que cada quien asuma su responsabilidad, como es el alcalde Alfredo Peña, mandando a las bandas armadas, que son disfrazadas de policía metropolitana, a herir a la persona que está apoyando al comandante Hugo Chávez Frías. Las personas que se encontraban sobre el Puente Llaguno nos ofrecen el testimonio de lo que vivieron. Se trata de personas que en los días siguientes solo fueron mencionados por los medios privados para calificarlos como hordas, delincuentes, asesinos y pistoleros, pero a quienes en esos días nunca se les permitió dar su versión completa de lo ocurrido. He regresado a Puente Llaguno porque queremos aclarar muchas cosas que no han sido aclaradas, que no nos han sido preguntadas, y esta es una oportunidad. Y cada oportunidad que tengamos para defendernos y demostrar la inocencia y demostrar la verdad, lo que ocurrió en Puente Llaguno, estaremos dispuestos a hacerlo. Después de haber permanecido un año detenidos, cuentan lo que vivieron ese día en Puente Llaguno. Y llegó la policía metropolitana con la ballena y el rinoceronte. Y inmediatamente parece que le dieron como una orden, pues, y comenzaron a disparar a mansalva hasta arriba del puente. Me cayó uno, no, pero eso es perdigones. Cayó otro, no perdigones, pero cuando los llevan cuando los paramédicos lo atienden, ves que son tiros. Bueno, los otros heridos cayeron abajo. Aquí cae un muerto, aquí. El segundo cae aquí, herido, en esta parte aquí. Aquí. Yo no quisiera recordar ese día, el dolor, porque la gente que estaba en Puente Llaguno eran seres humanos, no eran hordas, como se le era el pueblo. Como pueblo el que estaba en Puente Llaguno, como pueblo el que venía marchando del este. Los gritos de las mujeres eran desesperantes, inclusive recuerdo claramente que una dijo, bueno, no hay nadie que nos defienda, no hay nadie porque nos están matando aquí arriba a la gente. Hay bastante. Ahí cae la gente escondida, la gente en aquella euforia corriendo en el piso, detrás de las paredes. Mientras una lluvia de balas caía sobre el Puente Llaguno, varios reporteros estuvieron presentes en el lugar. Uno de ellos fue el corresponsal francés Maurice Lemoine. Al momento de aproximarme al Puente Llaguno, se escuchan disparos y yo veo, porque yo estaba en el puente, la gente que corre y se esconde en ambos lados del puente, ¿sí? Y un cierto número de gente que se pone boca abajo. Y era producto de que había mucho disparo hacia el Puente Llaguno. La gente se tiraba en el piso y se escondía detrás de las dos paredes que estaban a los lados. O sea, yo pregunto qué está pasando y la gente me explica, hay francotiradores, nos están disparando. La gente que estaba boca abajo, disculpe, estaba buscando de dónde venían. Yo hice fotografías donde se ve la gente mostrando así, aquí está. Según los testimonios de quienes vivieron estos momentos, los disparos contra el Puente Llaguno procedían de diferentes puntos. Y en ese momento hay un señor que cae con un tiro en la cabeza, ¿no? Que está sobre el Puente Llaguno. Cae, le dan un tiro en la cabeza, le quitan, esto se le sale y cae. Hicimos nosotros recoger, nos están disparando. Entonces ahí donde nosotros decimos, hay francotiradores. Estaba la ballena, pero tú no te imaginabas que era la policía metropolitana la que está disparando. Habían en el Hotel Edén unos francotiradores y la gente se escondía de los disparos. La gente que estaba concentrada ahí llegó a ver los francotiradores. Aunque no han aparecido imágenes claras de francotiradores disparando desde los edificios, algunas cámaras captaron personas escondidas en azoteas vigilando la concentración bolivariana. Silueta negra que hacía posiciones de tiro, ¿no? Hacia las personas que estaban concentradas en Puente Llaguno y hacia abajo. Porque parece que estos señores eran disparar de ambos lados para crear el caos.
Los testimonios señalan que los disparos procedían al menos de 4 lugares distintos. Francotiradores, policías y tiradores encubiertos habrían actuado simultáneamente, según relatan los sobrevivientes. Un puesto médico fue improvisado en un estacionamiento cercano para atender a las víctimas del puente que caían del lado este. Uno de los heridos atendidos en ese puesto fue testigo de los disparos realizados por francotiradores. El médico que me estaba tratando, él se agacha al lado mío y cuando intenta ponerme un ringe le pega un disparo en la parte de al lado del pie y él me dice, no, están disparando de arriba. ¿De dónde estaban disparando? De arriba, de los edificios esos que están ahí. El reportero de Venevisión relató posteriormente los sucesos vividos en ese momento. Escuché unos disparos que provenían de la avenida Urdaneta. Al llegar a uno de los extremos de la azotea, con vista a la Urdaneta, justo encima del puente Yaguno, observé a un grupo de personas que disparaban hacia la avenida Baral. Rápidamente le pedí al camarógrafo que grabara lo que estaba pasando en el último cassette que nos quedaba. Recuerden que ya no tenía señal en vivo. Pero en las primeras imágenes que graba este periodista cuando empezó a oír las detonaciones, lo que vemos es que hombres y mujeres sobre el puente se lanzan al suelo protegiéndose de una agresión. Y en este momento 5 personas sacaron armas, ¿sí? Bueno, es en este momento, después de los disparos. Y muchas de las personas que actuaron ahí tenían su porte legal de arma y lo usaron en defensa propia de él y de los suyos. Estas personas empezaron a disparar porque otras personas que estaban allá abajo gritaban que nos ayudaran. Ayúdennos, por favor, porque nos están matando. Ellos nunca pensaron que podía salir una persona de Puente Yaguno a defenderse de esa agresión. Yo también me escondo, pero con la misma que me escondo, saco mi arma y comienzo a disparar hacia el Hotel Edén. Los disparos que yo hice fueron dirigidos hacia el Hotel Edén básicamente. Disparando, escondiéndose, mirando, disparando, escondiéndose, es decir que había un peligro evidente, ¿sí? Durante varias horas de esa tarde se mantuvo el enfrentamiento y el ataque contra el puente. El testimonio gráfico tomado por la fotoreportera Wendy Olivo en la esquina Muñoz nos muestra a un grupo de uniformados y junto a ellos personas vestidas de civil que efectuaron disparos en dirección al puente Yaguno con armas de distinto calibre. Bueno, yo soy acostumbrado a este tipo de situación. Yo he trabajado en América Central, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Y muy interesante, la gente me dejó hacer fotografías. En realidad, en este tipo de situación, si alguien está cometiendo un crimen, no te va a dejar hacer fotografías. Y nadie me impidió hacer ninguna fotografía. Yo hice lo que yo quería. Es decir, que la gente sabía que se estaba defendiendo. Había gente que gritaba que venga la fuerza, la seguridad pública, que venga la Fuerza Armada. Así la gente gritaba. Para establecer la hora en que estas personas comienzan a disparar desde el puente Yaguno, el sonido grabado por la cámara es un factor clave. La cadena presidencial continuaba. Se podía escuchar a través de las cornetas de la tarima oficialista. Y los responsables de esto son los convocantes y los que salieron esta mañana a decir... El audio del mensaje presidencial fue captado por la cámara de Venevisión mientras grababa las imágenes del puente. Eso permitió que en el video se escuche la voz del presidente Chávez mientras vemos las imágenes. Y los responsables de esto son los convocantes y los que salieron esta mañana a decir que la marcha era para nosotros. Conociendo la hora en que el presidente inició la transmisión y conociendo la parte del discurso que se grabó junto a la imagen, pudimos determinar con precisión la hora en que estas personas comenzaron a disparar desde el puente Yaguno. Y los responsables de esto son los convocantes y los que salieron esta mañana a decir que la marcha era para Miraflores. Y los responsables de esto son los convocantes y los que salieron esta mañana a decir que la marcha era para Miraflores. Esta es una de las claves de la cronología que permite establecer una diferencia de 43 minutos entre el momento en que cae la última víctima fatal de la oposición en la avenida Baral y el momento en que estas personas comienzan a disparar defendiéndose de una agresión. Pero en muchos medios de comunicación se invirtió el orden temporal de los acontecimientos y reiteradamente señalaron que esos disparos habían producido las muertes de manifestantes de la oposición. La versión de los medios resultó una farsa y la reconstrucción cronológica demuestra que no dispararon contra ninguna manifestación. En todo momento yo apunté y le disparé a la ballena de la Policía Metropolitana
que era la que nos estaba disparando a nosotros. Se estaba frenando las unidades que no pasaran, porque si ellos pasan, no son 15 muertos, pasan de 400 muertos. Tiene que ser la verdad, porque la gente que actuó aquí lo hizo en un estado de necesidad. Aquí se estaba gestando un golpe de Estado. En ese momento la Policía Metropolitana no era ninguna autoridad, era una fuerza de choque de los golpistas. Hasta el momento no se ha visto ningún efectivo de la Policía Metropolitana montado en una azotea. Si aquí hay alguien que estaba de francotirador o algo, mire, que se investigue. Mientras se producía la agresión sobre las personas del puente Yaguno, el equipo de Venevisión pudo registrar a los muertos y heridos. Yo comienzo a ver los heridos y las personas heridas. Yo le digo al camarógrafo, bueno, pero ¿y esta gente que llevan aquí? Esto es un simulacro que están haciendo los bomberos aquí, estas balaceras. Porque es que yo todavía no caí en cuenta en lo que en realidad estaba pasando. Pero nuestra cámara grababa los sucesos en el puente y captó claramente que no se trataba de ningún simulacro, sino de Erasmo Sánchez, una persona de 60 años que manifestaba su apoyo al presidente Chávez y que momentos antes se encontraba apoyado en la baranda de Puente Yaguno. Cuando comienzan los disparos, Erasmo Sánchez se tira al suelo. Allí recibe un único impacto de bala que le entra por la cabeza y se aloja en su espalda. El informe de balística señaló que se trataba de un proyectil calibre .556. Este tipo de proyectil se dispara con armas similares a las que vemos en la imagen, donde un uniformado sobre la unidad blindada de la Policía Metropolitana dispara hacia el puente Yaguno. Desde otro ángulo, otra cámara graba los momentos en los que es accionado el fusil repetidas veces. Según los abogados de las víctimas del Yaguno, esa tarde se produce una comunicación telefónica que llama la atención. Que a las 4:30 de la tarde hay una comunicación del embajador de los Estados Unidos, Charles Shapiro, comunicándose con el comisario Lázaro Forero, jefe de operaciones de la Policía Metropolitana ese día. ¿Qué hacía el embajador de los Estados Unidos hablando con el comandante, con el jefe de operaciones, en medio de la peor balacera que ese 11 de abril se estaba protagonizando en el centro de Caracas? En el otro extremo de la ciudad, un canal privado de televisión logra instalar el equipo de microondas para que los militares insurrectos efectúen en vivo su llamado a desconocer a Chávez. Un canal de televisión nos prestó una microonda que estuvo ahí y comenzamos a transmitir las señales al Ávila. El mensaje en cadena del presidente continuaba, pero los canales privados habían dividido sus pantallas momentos antes. En estas condiciones, era posible técnicamente que la imagen de los insurrectos fuese mostrada en la pantalla dividida. Hubiese sido el momento cumbre de un golpe mediático. Para desconocer el actual régimen de gobierno. Pero esta imagen nunca llegó a producirse, pues el gobierno es avisado a tiempo por personal de las antenas repetidoras y cancela las señales de estas 4 plantas. Cortaron las señales de televisión porque nosotros estábamos transmitiendo en ese momento el mensaje que estaban dando los 10 militares que se pronuncian en contra del presidente Chávez hacia el Ávila. Los canales salen del aire, pero más tarde retomarían la transmisión vía satélite. En la avenida cerca de Puente Yaguno continúan los disparos. Debajo del puente también había manifestantes bolivarianos. Esta cámara captó a Rudy Alfonso Urbano, quien manifestaba su apoyo a Chávez. 4 unidades blindadas se encuentran a pocos metros de él. En esta otra imagen lo vemos en el suelo. Aquí acuden a auxiliarlo. Un único disparo de arma larga impactó en su frente. Que todas esas personas que estaban ahí, todos eran seres humanos, mi hijo era padre de familia.
lo que yo pido, justicia. Un señor que estaba allá en el segundo piso del edificio comenzó a disparar y un muchacho que estaba aquí con nosotros fue herido en la cabeza. ¿Entiendes? Siguen cayendo personas muertas y heridas debajo y encima del puente Yaguno, varios con impactos en la cabeza. Me he disparado. Porque mira, mi padre se encontraba adyacente al estacionamiento del Ministerio de Relaciones Interiores. Recibió un impacto de bala en el parietal izquierdo por parte de los funcionarios de la Policía Metropolitana, que se encontraban para el momento disparándole a las personas que se encontraban en la concentración del oficialismo. Pedro José Linares, de 42 años, es otro de los manifestantes bolivarianos que cae con impacto de bala en el tórax estando debajo del puente Yaguno. Buena parte de las fotografías que ayudaron a la reconstrucción cronológica fueron tomadas por Jorge Recio, fotógrafo independiente, que aparece en las fotos y los videos de esa tarde, horas antes de que recibiera un disparo en la espalda que lo dejó inmovilizado. Y bueno, durante 3 horas hay escaramuzas en la policía. A mí no me queda claro nunca por qué la Policía Metropolitana pretende subir. Incluso ellos hacen escaramuzas por las transversales tratando de ganar espacio en la avenida. Mira, a mí la bala me pega aproximadamente a las 5:15 de la tarde y yo estoy como a un poco más de media cuadra del puente del Yaguno en la acera oeste. Para mí no cabe duda en la dirección de donde provenía el disparo. No cabe la menor duda. ¿De dónde provenía? ¿De dónde provenía? Provenía del sur de la avenida de la Baraya. Uno de los reporteros gráficos que estaba presente fue Carlos Ribodó, a quien 20 años de experiencia como corresponsal de guerra avalan su testimonio sobre lo que vio y vivió ese día. Ese era un francotirador espectacular, ese tipo, o esos tipos, porque cada disparo hacían un blanco, ¿no? Cuando yo voy yo atravieso el puente, corro y atravieso el puente, bajando hacia la avenida Urdaneta, y hay un muchacho que grita, mira, señala gritando, que volteen, que están ahí los tipos. Yo vi la silueta de los tipos en el hotel. Se ven porque hay como una luz atrás. Después uno de ellos dice que se había abierto un ascensor y que la luz del ascensor lo silueteó. Otro manifestante bolivariano, César Matías Ochoa, es alcanzado por una bala en el cuello cuando se encuentra debajo del puente Yaguno. Adrián Linares se encontraba a una cuadra del puente cuando fue herido y recuerda claramente de dónde provenían los disparos. Frente hacia donde yo estaba, estaban los policías metropolitanos disparando. Desde arriba de la ballena, desde dentro de la ballena, detrás de la ballena y los policías que estaban apostados en las esquinas y detrás de los kioscos de la avenida Barán. A las 5:15 concluye el mensaje en cadena del presidente Chávez y cuando Venevisión retoma la señal, vemos a Tamayo y Lameda sentados a buen resguardo en el estudio al que se habían ido alrededor de 2 horas antes, cuando abandonaron la marcha que ellos mismos habían conducido a Miraflores. A todas las Fuerzas Armadas, por favor, actúen, este gobierno ya es ilegítimo, no echen para atrás. En la avenida Baral, en un momento, algunos manifestantes bolivarianos trataron de repeler el ataque desde un kiosco debajo de Puente Yaguno. En varios programas de televisión se trató de hacer ver que estos disparos desde el kiosco eran efectuados contra los manifestantes que cayeron antes de las 4 de la tarde, pero esta imagen fue grabada después de las 5 de la tarde. Lo podemos comprobar comparando la sombra sobre el poste en ese momento y la situación de la luz sobre el mismo poste en esta foto que tomó Jorge Recio después de las 5 de la tarde. En la foto de la izquierda, la luz del sol ilumina el poste. En la foto de la derecha, el poste ya se encuentra en sombra. La tarde había avanzado. Esta imagen fue grabada después de las 5 de la tarde y la última víctima fatal de la oposición había caído hacía más de una hora. Estos disparos corresponden a un enfrentamiento contra uniformados que disparaban hacia el norte. Los disparos cesaban por momentos y los manifestantes bolivarianos volvían a asomarse al puente. La calma duraba hasta que nuevamente se escuchaban disparos desde los edificios hacia policías y manifestantes.
La labor de los francotiradores era clara: disparar hacia ambos lados para crear el caos. En una esquina al norte del puente Yaguno muere por un disparo realizado a distancia Josefina Rengifo Cabrera, una joven mujer embarazada que no participaba en ninguna de las dos manifestaciones. Así concluimos el capítulo de la cronología, donde solo analizamos algunos de los hechos que ocurrieron en la avenida Baral y el puente Yaguno. Pero en el transcurso de la tarde habían caído otras víctimas de ambas manifestaciones en lugares cercanos. Un testimonio audiovisual en otra calle paralela es el que muestra a un manifestante de la oposición que en esta imagen se distingue en el suelo. Se trata de Johnny Palencia, joven manifestante de oposición que recibió un único disparo de bala en la cabeza que le quitó la vida. El proyectil fue de un calibre similar